Muy buen día, mis amigos. Bienvenidos a este espacio, su canal, el tiempo del éxito y la felicidad. En este día vamos a compartir un tema muy especial, un poco político, empresarial, porque es importante tener un llamado a la conciencia, ¿no? Este espacio te da para difundir temas orgánicos en el sentido vivencial, testimonial, ¿no? De lo que uno va pasando en la vida. Y si bien han habido cosas muy positivas, ¿no? Han habido también cosas menos positivas que nos han ayudado a crecer. Es parte del desarrollo de cada ser humano y particularmente desde mi óptica. Mi nombre es Elvis Time. Me encuentras en las redes de Spotify, Instagram, YouTube, Addict Podcast, en Quora.com, respondiendo consultas en general de la vida, de las personas. Estamos también en TikTok y en Facebook, transmitiendo el mismo mensaje, ¿no? Cómo llegamos, cómo nos sentimos, qué es lo que nos podría estar afectando, ¿no? Y el tema de hoy es petróleo, petróleos del Perú, Petroperú, ¿no? Esta empresa enigmática que hoy está pasando por una crisis administrativa, económica, ¿no? Y para poder comprender, ¿no?, el problema de fondo, tuve que revisar un poco la historia, ¿no? Cómo apareció, cómo llegó a ser tal situación. Y es que nosotros, antes de la guerra con Chile, el guano de las islas, ¿no?, en el gobierno de Ramón Castilla, y luego el salitre, ¿no?, en ese periodo, fueron nuestros máximos exponentes de exportación. Algo importante y trascendental, ¿no? Así como la minería lo es hoy. En ese tiempo, el guano era necesario para el cultivo en diferentes partes del mundo, ¿no? Y se lo llevaban por embarcaciones. Y después el salitre, ir descubriendo. Precisamente al sur estaban las principales minas, y cuando hubo el conflicto con Bolivia, ¿no?, por un tema a veces tonto, ¿no?, en la cual el Perú firma un tratado de apoyo incondicional que quizás se puso a haber roto, pero mediante ese tratado la Confederación Perú-Boliviana estaba obligada, ¿no?, a respaldar al otro en caso de una guerra. Y a Bolivia le era conveniente totalmente. Surgió este conflicto por un tema en el cual Chile, ¿no?, ya era una empresa capitalista muy elevada, podía tener el apoyo extranjero, por no decir británico, para poder hacer procesos de explotación de minerales, y pagaba la tasa correspondiente, ¿no? Sin embargo, sus ganancias eran exponenciales, y la ambición, la avaricia, ¿no?, de los políticos bolivianos de subir la tasa, ¿no?, o poder querer recuperar su espacio, ¿no?, o replantear, hizo de que presente unas condiciones y quisiera, ¿no?, recuperar, por no decir estatizar, las empresas de explotación al sur, en Bolivia. Es por eso que se inicia el conflicto, ¿no? Chile entra en actividad, estamos hablando del año antes de 1879, 2 siglos atrás. Y es ahí donde Bolivia solicita nuestro respaldo. Y cuando hay conflicto bélico, armado, siempre hay intereses mayores. Primero, de la comisión o el dinero por el cual se está peleando, ¿no? ¿Quiénes van a salir ganando? Los bolivianos, de una parte, querer recuperar parte de su territorio y explotarlo o cobrar más, ¿no?
y los chilenos que le están quitando su mina. Y ya era imposible quitarle un pedazo de tierra porque, como ustedes saben, cuando una zona se vuelve minera, ¿no?, de explotación, mucha gente se mueve a ese lugar y la mayoría eran chilenos, ¿no?, gente que trabajaba. Entonces, cuando tú haces un plebiscito, ¿no?, una encuesta para decir si quieres ir para Chile o Bolivia, lógicamente todos quieren pasar a Chile. Y empieza el conflicto armado y Bolivia no resiste y se retira. Y es, digamos, oportuno, ¿no?, el momento para que Chile aproveche, viendo Arica y Tarapacá, grandes espacios de explotación del salitre, para tomarlos y llegar incluso hasta Tacna. Y llegó hasta Lima, ¿no? Esto se pudo haber resuelto por la paz, ¿no?, llegando a buenos acuerdos a nivel político. Sin embargo, las decisiones fueron erradas. Y es que acá hay muchos factores, ¿no? El querer ganar más arriba sin importar lo que pase abajo. La compra de armamento, ¿no?, que se pueda manejar en ese momento. Todo tipo de economía que se mueve tras la generación de una guerra. Y así pasa, sucede con Chile, ya todos conocemos la historia, ¿no? Y se genera poco a poco la recuperación y es ahí donde se descubre la explotación del petróleo al norte del país. Brea y Pariñas lo toma una empresa extranjera, inicialmente de Gran Bretaña, y luego lo traspasa o lo vende a la IPC o Petroleum Company, después de la guerra con Chile, ¿no? Está un tiempo en la empresa británica y luego viene la empresa americana. Y ahí empieza toda la novedad, ¿no? Siempre se supo que esta empresa no pagaba adecuadamente impuestos, como muchas empresas extranjeras, ¿no? Esto es algo que se ha venido repitiendo. Y entonces el Perú, cansado entre comillas, ¿no?, con el general Velasco Alvarado, en el año 69 estatiza Petroleum Company y la vuelve Petroperú, una empresa estatal. A partir del año 69 es del Estado y se administra independientemente. Ya la explotación o la refinería era importante, ¿no?, y servía para vender el petróleo al extranjero y para el mercado nacional. Todo bien, se desarrolla y avanza, pero nosotros empezamos mal porque debimos haber hecho el proceso normal de recuperación o generar una nueva empresa. Entonces la única manera era expropiar. Y esas cosas no terminan bien, porque si tú quitas de mala forma, tarde o temprano te pasa la factura. Esas empresas no pagaron lo que correspondía, ¿no?, de impuestos en su momento, y encima con un tema de la página 11, un contrato que se firmó, se tuvo que indemnizar por haber quitado esta empresa. O sea, siempre los extranjeros terminan ganando con nosotros. Y en la actualidad, ¿no?, surge una idea en el gobierno del señor Castillo para modernizar Refinería Talara, ¿no?, generando una gran inversión de más de 6.000 millones de dólares. Algo inimaginable y muy exponencial, y que ya venía desde el gobierno de Ollanta. ¿Dónde está ese dinero? Se hizo el gran proyecto, ¿no?, y ahora estamos en esta situación, crisis. La recomendación es que se debe seguir manteniendo esta refinería y Petroperú porque es parte de nuestro capital nacional, así como el agua, como la luz. Debemos tener cierto control y para poder balancear el tema de fletes, costos a nivel del transporte y uso de petróleo, porque si no lo hacemos, la empresa privada nos va a subir los precios, ¿no? Entonces, todo esto es una serie de artimañas o procesos que hay que elaborar. Un gran
gran saludo para todos.